Cuando yo empecé, Paco ya estaba ocupando lugares muy claves. A mí personalmente me marcaron mucho sus obras. Hice alguna participación en sus cuentos para ver, que fue un ciclo maravilloso en ATC en ese momento, de mucha creatividad, de mucho vuelo, muy lindo. Y me impactaba de su obra la alta definición que tenía. Sobre todo eso se vio en el Buscavidas, en La bonita página, un concepto de lo popular muy profundo, muy elaborado, muy rico. Entonces, bueno, nosotros queríamos tener a Paco acá y queríamos compartir todo esto que él es como autor, como identidad, como aporte a la televisión. Y a un tramo muy importante, porque hizo muchos aportes en una enorme variedad de géneros, desde telenovelas a unitarios. Bueno, una obra muy interesante. A mí me gustaría que antes de él meterse un poco en su tema, que es navegar un poco los diversos caminos de la responsabilidad autoral, que es un tema muy importante, que Paco hablara un poco también de esa experiencia profesional, de esos ciclos, de cómo él los definía, cómo él hacía su trabajo, porque ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas con respecto también a la autonomía del creador en esos tiempos de la televisión, que bueno, hoy ya está mucho más recortada. Bueno, Paco Hasse. Gracias. Me preguntaría a ustedes, dentro, si hablamos de la autoría, ¿cómo qué lo definirían? ¿Qué es la autoría? Creación. Está bien, y si es absolutamente, o al menos lo que debe ser, con ese, pero si yo, es un qué, ¿qué quiero decirle esto? Si yo dijera el vacío, ¿qué es? Un corte de carne, ¿la autoría qué sería? Gestación, de alguna manera. Sí, gestación, pero un... Oficio. Autoridad. Alguien dijo un oficio, es por ahí, a ver qué más. Es una autoridad. Díganme otra cosa. ¿Quién dijo oficio? No hay premio, pero para ir sabiendo, así te puedes dirigir la mirada. Fenómeno. Estoy esperando que, bueno, yo dolorosamente les quiero decir, yo creo que hoy por hoy la autoría es un oficio. Y no es lo que yo quiero escuchar, que sea una profesión. Justamente. Yo creo que lo determina el tiempo actual es que la autoría es un oficio. No escuché la palabra profesión, ¿no? Es decir, por eso cuando el término tiene que ver con la responsabilidad autoral, estoy hablando de una condición previa a la obra misma. Hablo de una profesión, de profesar la autoría, que tiene que ver con una convicción sostenida, con ciertos elementos con los que yo después voy a afrontar el trabajo. Por eso encontramos muchos profesionales que no pueden desarrollar su oficio. Y hay muchos oficiales que no profesan la autoría. Después ya veremos cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la del otro. Desgraciadamente, yo voy a hablar de la responsabilidad de la profesión de autor. Ya verán ustedes cómo hoy el oficio de autor nos limita ni siquiera a llegar al canal, es mandar por. Entonces, nadie sabe quién es el autor. Si yo conozco actores que le digo, ¿quién escribe? Mirá, un tal tanto. No es un tipo, no sé, no lo vi nunca. ¿No? Si nos están diezmando las posibilidades, y esto, fíjense ustedes, es condición del mercado. Uno ya casi no habla del programa tal. Dice, no, es un buen producto. Buen producto. Si es un buen producto, convierte en estrella al productor.
que yo lo llamaría al industrial, no al productor. Los que producen, los que se queman el seso, los que tienen que elaborar como bestia, son los autores. ¿Cuál es la diferencia, además de las tantas que podemos encontrar entre la profesión y el oficio? La profesión seguramente implica un acto creativo. El oficio normalmente significa un quehacer repetitivo. Fíjense, la creación duele un poco, duele, lo otro pica un poco, nada más. ¿Y por qué duele crear? Porque uno tiene todas las dudas respecto de lo que ha generado. Uno necesita normalmente la aceptación del otro. Pero como la profesión tiene que ver justamente con un acto de fe, es decir, una persistencia a pesar de las dudas, uno duda indudablemente, pero es tan importante que uno pueda volcar toda la convicción que tiene en lo que produce. El otro es un quehacer repetitivo. Uno, por ejemplo, del mismo modo que digo es, el otro está. Y tal vez lo más definitivo, sobre todo en los tiempos actuales, el oficio, posiblemente alguien que oficia de autor, viva de la escritura durante el tiempo que trabaja. El que profesa, el autor, vive en la escritura todo el tiempo. Cuando hablo de responsabilidad en principio ¿con quién? Con uno mismo. Después, responsabilidad con los hacedores del texto de uno, los que le dan vida, y finalmente con el público. La profesión indica responsabilidad, y la responsabilidad implica algo muy elemental que está fuera de los diccionarios actuales, pero fuera de los diccionarios actuales en el uso corriente, que tiene que ver con una palabra que además tiene pésima prensa, que es el pudor. Y pudor no significa ni más ni menos que tomar en cuenta al otro. No significa más que esto, tomar en cuenta al otro. La responsabilidad implica tener claro que nosotros trabajamos. ¿Vieron cuando alguien dice están trabajando con elementos nocivos, entonces tienen que usar barbijo, tienen que usar guantes, tienen que usar... Nosotros trabajamos con algo que puede ser absolutamente letal, las palabras. La tarea del autor es una tarea solidaria, solitaria y solidaria. Es una pena, una letrita de diferencia. Es solidario con el personaje que crea. ¿Desde qué punto de vista? Hay una compasión, hay una pasión común, hay una obligación de no abandonarlo a su suerte, de no hacerle decir lo que no diría según lo que es el componente de ese personaje. Ahí ya veremos también cuando hablamos de la responsabilidad, es decir, cómo elaboramos un personaje. Un personaje es la suma de sus componentes físicos, psicológicos, sociológicos, bueno, que obra en consecuencia. Por eso cuando uno dice, y ya es tarea de otros colegas, bueno, que el diálogo, decimos, sea creíble. Nosotros, obviamente, siempre que trabajamos sobre algo irreal. Lo que no puede ser nunca es falso. Ustedes habrán escuchado muchas veces un noticiero donde alguien dice murió fulano de tal cosa, víctima de una cruel enfermedad o de un mal incurable. Yo les diría, ¿con qué derecho haces eso? ¿Por qué no tomas en cuenta a alguien al otro? Cada vez que yo escucho eso siento que me están clavando algo y no tengo posibilidad de contestarle. Porque si yo tuviera ese... ¿Por qué no me decís, en todo caso, de una enfermedad incurada?
quién sos vos para decirlo. Y fíjense que sin decir ese dato, uno está diciendo lo más trascendente, que se murió alguien. Sí. Lo otro es un regodeo superfluo, y en la dramaturgia tenemos que justamente deslindar lo esencial de lo superfluo. Yo suelo decir que la primera responsabilidad que uno tiene cuando uno dice que es con uno mismo es no abandonar una obra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el primer logro que hay es terminarla, aunque sea para tirarla abajo, porque ya sabes cómo no es, pero terminar algo ya es lo primero que recibís. Entiendo que primero que nada uno escribe para uno, por eso justamente hablamos de la profesión y del oficio. ¿Se dan cuenta? La simulación de autoría que es escribir, cuando uno dice, mira, hay que escribir esto, hay que escribir esto, hay que escribir esto, ¿no? Entonces, y esa disección que no le permite vivir el universo de la creación y responsabilizarse de cada una de las cosas al autor, ¿no? Después, a lo mejor te hacen una crítica, y hasta si vos no estás conforme, a nadie le gusta que el otro haga algo que no esté conforme, solamente porque yo me impongo. Nos duele, pero por lo menos lo mínimo que le pedimos es que, flaco, tomate por lo menos 20 minutos para decirme esto está mal, que a mí me llevó 5 días. No me digas de entrada esto. Yo estoy harto de escuchar actores que, por ejemplo, me hablan de la televisión, me dicen, además es muy lindo porque podemos recrear, y podemos hacer lo que... ¿no? Entonces es lindo por eso. Entonces se hace cierto, ¿no? Los tótem del mundo del cine y audiovisual, que entienden que el libro lo llaman guión porque es apenas un soporte transitorio, ¿no? Es como si fuera una mera carta de intención. Si hablamos de música, yo le diría esto: ¿por qué el orden de los factores en la música altera el producto? Si yo toco el do antes que el la, me va a cambiar la melodía. Miren qué simple. Y el texto también es música. Tarara, tarararaira. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con todo, no le voy a decir el rigor posible, vuelvo a decir la única palabra que me sale, con la responsabilidad posible, advierte que hasta ni siquiera es lo mismo una palabra antes que la otra. Yo creo que uno escribe, digo esto, ¿en qué sentido? Y poniéndonos siempre en igualdad en las mejores de las condiciones. Decir, bueno, mira, tengo libertad para creer. Primero, sin libertad es muy difícil. Es muy difícil. Es como correr una carrera con las dos patas atadas. ¿Vieron? Es muy difícil. Pero acá le diría que, como una forma de defensa, la vida a uno lo ofende mucho a diario. Nos quita gente, nos hace perder situaciones, nos ofrece injusticia. Bueno, a lo mejor uno escribe como una defensa frente a esas ofensas. Uno puede escribir como una reacción a cosas que pasan. Uno puede escribir porque quiere decir algo. El vivir nos ayuda a convivir mejor, ¿no? Y por ende a veces a comprender mejor las imperfecciones de la existencia, que está llena, pero cada vez, como hoy dijo la compañera, nos ayuda a ver mejor cuál es la cuestión. Que normalmente, vos decís, cuando hay alguien que hace esto, hay algo escondido que en realidad es más fuerte que lo que parece. Superi decía que uno tiene que tener la noción que está poniendo una piedra y está tratando de construir el mundo. Yo les digo que amen, defiendan lo que producen, no porque vayan a modificar el mundo después que ustedes hayan escrito, sino porque después de lo escrito, ni el mundo ni ustedes van a hacer lo mismo.